Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Agradecidos estamos por la misericordia que recibimos de poder sentarnos a la luz de tu santa palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Ayúdanos para que tu palabra penetre, Señor, en nuestros tuétanos, en nuestras coyunturas. Que tu palabra discierna, Señor, nuestros corazones, para que hagamos lo que más gloria te dé. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que comprendamos las verdades de tus sagradas Escrituras, para que podamos, Señor, comprender, pues ellas, Señor, nos guían y nos ayudan para estar sostenidos en este tiempo frente a cada situación. Gracias te damos, Señor. Sabemos que estamos aquí para tu gloria y que seas tú ayudándonos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro de Primera de Reyes. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la rebelión de Adonías. Estuvimos viendo cómo era su carácter rebelde, el origen de este carácter rebelde, las personas que se le unieron. Y en este día, conforme el texto nos lo deja ver, vamos a hablar acerca de la falsedad. Es muy común hoy en día para las personas imitar las cosas. Nosotros vemos en relación a las marcas y a los mercados en general que una empresa saca cierta marca y enseguida hay alguien que está imitando, se la está copiando, con menos calidad, pero con el mismo nombre. Hay delitos contra la propiedad intelectual y hacen falsedades de las cosas que están viendo. Muchas personas las compran y caminan engañados bajo algo que es falso. Están vestidos bajo algo que dentro del mercado llaman que no es original. Parece que es, pero no es. Y asimismo, los creyentes muchas veces están caminando vestidos de religiosidad, pero en realidad en su corazón hay falsedad y engaño. Y muchos se hacen llamar creyentes, pero no obedecen los mandatos del Señor. Simplemente realizan sacrificios y realizan actos externos. Viven con una apariencia religiosa, pero en realidad su corazón está lleno de engaño. Públicamente parecen ser, pero no lo son. Es muy común que la gente falsifique las cosas. Las personas que estafan a otros con dinero o con oro, les hacen ver las cosas como si fueran reales. Les hacen ver el dinero como si fuera verdadero. Les hacen ver el oro como si fuera puro. Pero al momento en que es probado, solo sirve para ser botado a la basura, solo sirve para ser quemado. Esto es lo que hace la falsedad en el corazón de los hombres. Aquella persona que se viste de una forma, pero que en su corazón es una estafa, no sirve más que para ser botado, para ser desechado, porque no es realmente una persona que adora al Señor. Y muchos hombres se reúnen para realizar cultos religiosos, adoraciones a su manera, juntan multitudes, pero en realidad no son más que impíos
judíos disfrazados de piedad, que niegan con su vida propia la eficacia de esta. Como lo señala Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Son personas que sistemáticamente son expertos en hacer cultos religiosos, son sistemáticos en su falsedad, como estar en la iglesia, como cantar, como hacer sacrificios externos, pero con un corazón lejos del Señor. Y esta falsa profesión de fe es una línea delgada, es una línea peligrosa, pues detrás de eso no hay más que hipocresía, maldad, dureza de corazón y una segura condenación eterna. Hay un carácter como lo describe la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Y en esta mañana nosotros vemos, a la luz del texto que hemos leído, a un hombre con un corazón rebelde, a un hombre amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, desobediente de su padre, ingrato, sin afecto natural, pero que ofreció sacrificios con el fin de que el pueblo viera en él una apariencia del respaldo de Dios a su acción de rebeldía. Y este sacrificio que realizó no era más que una falsa profesión de una verdad en Dios que no seguía de corazón, que la seguía de una forma externa. Y por eso en esta mañana quiero que veamos este sermón que nos enseña que no debemos o cómo no debemos profesar nuestra fe. Por eso lo he titulado La falsa profesión de fe. Y vamos a desarrollarlo en 4 aspectos. En primer lugar, veremos cómo se desarrolla una falsa profesión de fe. En segundo lugar, qué caracteriza a quienes viven una falsa profesión de fe. En tercer lugar, qué recompensa esperan los que viven de tal forma. Y en cuarto lugar, veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto. ¿Cómo se desarrolla una falsa profesión de fe? Nosotros podemos ver desde la perspectiva de Adonías, conforme el texto que hemos leído hoy, que la falsa profesión de fe se inicia dentro de aquellos que crecen bajo la instrucción de Dios. En su momento Adonías se encontraba en el pueblo de Israel, había crecido en medio de ver sacrificios, en medio de ver las cosas que agradaban a Dios por el ejemplo de su padre, por los sacerdotes, por todos aquellos que lo rodeaban. Tanto era su entendimiento que lo acompañaba el sacerdote Abiatar, que fue uno de los que lo acompañó en su levantamiento para tomar el trono. Así que tenía conocimiento de la adoración a Dios. Y esto nos enseña que esa falsa profesión de fe no inicia por aquellos que están por fuera de la iglesia o por aquellos que se encuentran perdidos en el mundo, pues ellos adoran lo que no saben, como dice Romanos. En cambio, el que desarrolla una falsa profesión de fe nace o se inicia dentro de la misma iglesia, pues es allí donde aprende
de ejercer acciones espirituales externas, para colocar en sí mismo un vestido o una coraza que le permita actuar disfrazado, pero en contra de la voluntad de Dios. Y Adonías estaba haciendo exactamente eso. Su corazón estaba en contra de la voluntad del Señor, pues el Señor ya había dicho fielmente que Salomón sería el rey. Le había prometido a David que Salomón sería el rey. Salomón había sido ungido como rey. Pero Adonías, a pesar de que entendía eso, tenía que levantarse en contra de lo que el Señor había enseñado, él había dicho, en contra del mandato del Señor. Y se levanta haciendo sacrificios. Se levanta mostrando la religiosidad, aunque la intención de su corazón era en contra de la voluntad de Dios. Su apariencia externa para el pueblo y para los que lo rodeaban era de una vestimenta de espiritualidad, y que esa era la voluntad de Dios. Y en la iglesia, hoy en día, muchas personas vienen y aprenden, saben levantarse, ponerse de pie y cantar un himno, aún saben las 5 solas, las doctrinas de la gracia, conocen cosas del evangelio, pero aprenden a hacer de forma sistemática actos de adoración externa, cuando su corazón por dentro está rebelde, está en contra de los mandatos del Señor. Aprenden a conducirse de una buena manera externamente como creyentes, hasta que llega el momento en que su verdadero corazón, su verdadera intención fluye, sale a la luz, dejando ver la podredumbre y la cero eficacia de la piedad. Son como lo describió nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Así que esta descripción nos muestra personas que se veían muy piadosas. Mis hermanos, creo que a nosotros nos ponen frente a un fariseo y nosotros deberíamos ser apedreados, porque ellos cumplían todas las cosas al pie de la letra, eran muy disciplinados en sus obras externas, tanto que colocaron hasta cargas adicionales. No les eran suficientes y querían más cargas. En ese sentido eran disciplinados y organizados, pero su corazón estaba endurecido. Su corazón estaba rebelde a los mandatos del Señor. No entendieron al que les hablaba. Se levantaron contra Dios, aunque se mostraban muy espirituales. Y eso no ha cambiado en la iglesia de hoy en día, con otros nombres, porque no vemos hoy fariseos, pero sí vemos personas que dicen que son cristianas, que son creyentes, que están en medio de la iglesia del Señor, pero que solo han aprendido a ser cristianos del exterior, y no están más que trayendo mayor condenación para su vida. Pues aquel que tiene un conocimiento de la verdad y no la practica está en un mayor juicio, porque se rodea del conocimiento de la verdad en su intelecto, pero en la santidad y en las obras de humildad y de mostrar el verdadero carácter de Cristo es nulo. No puede hacerlo, no sabe cómo hacerlo, porque su corazón está endurecido y entenebrecido. No vive para la gloria de Dios, aunque está en medio del pueblo del Señor. No comprende cómo ser un verdadero creyente con humildad, con mansedumbre, con amor para los demás. Y muchas veces, cuando está en medio y recibe la decepción y recibe el desagradecimiento de aquellos que una vez sirvió, entonces mostrará verdaderamente
su carácter. Mis hermanos, nosotros sabemos que no esperamos nada de nadie. Nosotros sabemos que estamos agarrados de nuestro Dios santo y verdadero, que a Él es al que estamos aferrados. Y cuando nuestro Señor, por la providencia, nos permite vivir situaciones donde somos presionados, donde somos afligidos, donde nuestro corazón debe mostrarse, allí es donde veremos a ese verdadero creyente, o allí es donde veremos a ese que es un falso profesional de la fe, que solo vive para sí mismo, que solo está sentado en la iglesia, pero su corazón está lejos del Señor. No está viviendo bajo la bondad y la misericordia de Dios. Como dice el texto en Isaías 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombre. Mis hermanos, esto se forma en la iglesia y nosotros debemos tener cuidado, estar apercibidos de que nosotros no estemos más que cumpliendo mandamientos de hombres, sino estemos cumpliendo los mandatos de nuestro Dios. Debemos estar apercibidos y atentos de que no sea que nuestros labios honren a Dios aquí cantando estoy bien, pero su corazón dice estoy rebelde. Debe usted, mi hermano, examinarse, examinar su corazón y su vida. ¿Será que lo que usted canta a su Dios Todopoderoso es la verdad de lo que hay en su corazón? ¿O será que usted solo es un religioso más que quiere verse ante los demás como el que va los domingos a la iglesia, pero en su vida, mi hermano, es un rebelde contra el Señor como Adonías? Que el Señor le haga a usted pensar y meditar. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su tesoro, mi hermano? ¿Su tesoro es Cristo o su tesoro es la rebeldía? Esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué caracteriza a quienes viven una falsa profesión de fe? Las características de quienes viven en una falsa profesión de fe es que no hacen eco de la piedad que predican. Las circunstancias que viven develan lo que realmente son. Nosotros vemos que Adonías ofreció un sacrificio, pero su fin era usurpar el trono, mostrando como un acto de ese sacrificio, como un acto del respaldo de Dios para su rebeldía. En un sentido, hay muchos ejemplos de esta actitud como la que tuvo Adonías. Nosotros vemos a Saúl, que cuando no llegaba el profeta ofreció el sacrificio. Él estaba haciendo algo que se veía muy piadoso, estaba ofreciendo el sacrificio delante de Dios. Pero su corazón era rebelde, estaba desobedeciendo a Dios porque él no estaba llamado a hacer eso. Aquel que se viste de religiosidad piensa que el único que hace bien las cosas es él, que la forma en que él las hace es la mejor forma, que los demás no sirven, porque su rebeldía lo lleva a pensar de esa manera. No tiene una actitud correcta delante del Señor. Vemos también a Saúl, que al no ser atendido a su clamor y a su oración en su supuesta religiosidad, terminó aún consultando una hechicera, desviado totalmente del precepto y el mandato de Dios, vestido de religiosidad. Mi hermano, esta es una característica de los que viven en esta falsedad, que mantienen su vestido, pecando, insultando y blasfemando el nombre de Cristo, porque su corazón no ha sido transformado. Y vemos nosotros que en ese sentido aquellos que profesan una falsa profesión de fe, en primer lugar, su fe es una fe solo histórica. ¿Qué quiere decir esto?
sentido conocen las Escrituras. Saben quién es el Dios vivo, pero no viven como verdaderos creyentes. Son igual que los demonios, como lo dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que aquel que tiene una fe histórica es como Adonías, que conocía históricamente cómo eran los sacrificios, cómo se podía mostrar teniendo un conocimiento intelectual que las cosas estaban siendo aceptadas delante de Dios, pero que en realidad en su corazón no era así. Son aquellos que están bañados de conocimiento, son meros intelectuales, pero que cuando tienen que mostrar el amor por sus hermanos, el amor por los demás, huyen y no muestran el amor verdadero de Cristo. Son aquellos que tienen ese conocimiento, saben que Cristo es el Salvador, saben que vino a morir por los pecadores, pero esa palabra no ha llegado a sus corazones, no ha llegado a lo profundo de su ser. No saben colocar la otra mejilla, no saben llevar la carga extra, no pueden bendecir a los que los maldicen, no pueden orar por los que los persiguen. Al contrario, quieren verlos destruidos y acabados. Mi hermano, que Dios te guarde de tener una fe solo histórica, donde eres como un mero demonio, que temes a Dios, pero en tu corazón no estás teniendo nada, solo lo haces con tu intelecto. La palabra dice en Juan 17:13, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es solo conocer históricamente las cosas, hay que conocer a Cristo. Si no conocemos a Cristo, mi hermano, si no conocemos al Salvador de nuestras vidas, estamos en un mero conocimiento, lejos de Dios, siendo unos tristes actores. Recuerde que la palabra hipocresía viene del teatro, de que usaban una máscara específica de acuerdo a la actuación que tenían que realizar. Y aquel que hace esa falsa profesión de fe, que tiene solo esa fe histórica en el conocimiento y lejos de Cristo, lo que hace cuando se reúne en la iglesia es colocarse la máscara de cantar los himnos y de decir Dios te bendiga y gloria a Dios, pero su corazón sigue en completa rebeldía delante del Dios vivo. Otra característica que vemos en segundo lugar es que muchas personas que profesan una falsa profesión de fe mostrarán solo una fe milagrosa. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos que han visto las maravillas de nuestro Dios, que han sido partícipes de ellas, que como Adonías sabía ofrecer sacrificios, conocía que Dios había secado el mar rojo, sabía que habían cruzado el Jordán también en seco, entendía todas estas maravillas de Dios, pero su corazón no anhelaba al Dios vivo. Era un mero conocimiento de estos milagros y de esta grandeza, pero su vida seguía llena de pecado. Y hay que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos, porque el Señor Jesucristo condenó este tipo de acción del corazón del hombre. Nosotros leemos en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, debes tener temor al Dios vivo. No por estar aquí sentado, tú ya eres un creyente. No por estar aquí haciendo obras externas y levantándote el domingo a venir a la iglesia, ya tú eres un creyente. Mi hermano, tú eres un creyente si has recibido por la acción soberana de Dios la gracia salvífica, el don de la fe, y si tu corazón ha sido transformado para vivir para la gloria de Dios. Y una de las respuestas
muestras a un corazón regenerado es que tú anhelarás glorificar el nombre del Señor, vivir para Él. Te alejarás de la historicidad de tus pensamientos, te alejarás de ser un solo testigo de milagros para tener una vida plena en Cristo nuestro Señor. Porque de lo contrario, el Señor no te conocerá. Aunque participes de esos milagros, aunque veas en medio de la iglesia que el Señor ha hecho obras milagrosas por sus hijos, aunque participes en todas las conferencias a las que puedas asistir, si tu corazón no ha sido regenerado y transformado por Cristo, y si eres solo un hipócrita, mi hermano, el Señor te dirá que nunca te conoció. Y tú no podrás decirle: Señor, yo asistí a todas las conferencias reformadas. Señor, yo vi tus maravillas, yo canté himnos, yo participé en la cena del Señor. Mi hermano, qué triste que el Señor te diga: nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Mi hermano, tu corazón debe ser sincero delante del Señor. Debe ser un corazón compungido por el pecado, por ofender a un Dios santo. Debes acercarte a Él en fe y en arrepentimiento. Debes escuchar la voz del pastor de pastores diciéndote: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que tú no escuches algún día la voz del pastor de pastores diciéndote: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Mi hermano, qué terrible sería que tú, participando en la comunión de los santos, termines en la comunión de los impíos en el infierno. Qué triste que tú, que participas de la mesa del Señor, termines recibiendo la ira de Dios por la eternidad. Mi hermano, que el Señor nos ayude para que seamos hallados fieles delante de Él y no como unos hipócritas. Y en tercer lugar, una característica de los que practican esta falsa profesión de fe es que su fe es pasajera, como dice la palabra en Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta otra característica es de aquellos que viven y aparentan ser de Cristo, pero no es más que una falsedad, una imitación. Porque cuando viene verdaderamente la dificultad, la aflicción, la enfermedad, entonces en ese momento muestran su raíz muerta del pecado para levantarse en contra del Dios vivo. Porque su fe es pasajera, es solo mientras las cosas están bien, y no recuerdan que mientras estén en la iglesia, como dijo el predicador Spurgeon, están en un hospital de pecadores, donde habrán dificultades, donde habrán roces, donde habrán situaciones, pero el creyente sabe en su corazón que debe perdonar, que debe amar y que debe seguir adelante para la gloria del Señor. Y asimismo, cuando enfrente la dificultad, no negará al Señor su Dios. Recordemos a Job, que fue despojado de todo, y con todo se arrodilló y dijo: Jehová Dios da, Jehová Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. Así debe ser tu corazón, mi hermano. Si tienes mucho, gloria a Dios. Si no tienes, gloria a Dios. Si te es quitado, gloria a Dios. Si te es dado, gloria a Dios. Pero que el nombre de Jehová sea bendito por siempre. No seas aquel de los que huyen a la primera dificultad. No seas de aquellos que no abrazan la verdadera fe del Señor y que lo que haces es quejarte delante de Él. Mi hermano, si tú murmuras, si tú te quejas, terminarás como Coré, tragado en la profundidad del abismo.
Pero si tú honras el nombre del Señor, si vives en humildad y para su gloria, si eres agradecido por todas las cosas, tú estarás en la eternidad con Cristo. Que el Señor guarde el corazón de hacer las cosas conforme a la carne, conforme a este mundo, de una manera externa, y que se hagan de una manera sincera, en contentamiento, que sean desechados cualquier deseo rebelde y contrario al mandato del Dios vivo, para que haya en nosotros una verdadera profesión de fe en Cristo, como aquellos mártires que solo debían quemar un incienso para ser librados de la muerte, y no lo hacían, mis hermanos. Lo único que tenían era prender candela y decir César es el Señor, y no morían. Pero ellos decían no, Jesucristo es el Señor, y eran sacrificados por la firmeza de su fe. No eran hipócritas, no era una falsa profesión de fe, era el verdadero evangelio en lo profundo de su corazón, cimentado para vivir para la gloria de Dios. Y así debemos ser nosotros, no tener estas características, desecharlas, que en nosotros no haya mero intelectualismo, mera historia, que en nosotros no haya solo milagros para pensar que de ellos nos cogeremos para que Dios nos deje entrar en su presencia, y que en nosotros no haya una fe pasajera, sino una fe firme en el dador de la vida, en nuestro Señor Jesucristo. Mira dónde estás ubicado, mi hermano, y si estás ubicado en alguno de estos tres puntos, arrepiéntete y ven a Cristo y huye de la condenación de la cual estás siendo en este día receptor. Ama al Señor y vive para Él en fe y en arrepentimiento para su gloria. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué recompensa esperan a los que viven de tal forma? Ya hemos entendido, conforme lo vimos en Adonías, su actitud externa de sacrificios. Vemos nosotros cómo se desarrolla esa profesión de fe, cuál es la característica de los que viven en esta profesión de fe. Ahora veremos cuál es la recompensa de esta falsedad. Y para eso me gustaría leer Salmo 73, 27. Dice así la palabra: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. La recompensa para los que viven en una falsa profesión, en apariencia, en realidad, como viven apartados del Dios vivo, su recompensa es que perecerán. Perecerán y estarán por la eternidad en el infierno. Leímos en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán Señor, Señor, pero el Señor dirá nunca os conocí. Así que, mis hermanos, parece que estuvieran cerca de Dios, pero en realidad están lejos del Dios vivo, y como tal su recompensa es estar lejos de la presencia del Señor. Que no suceda como a las vírgenes, como leemos en Mateo 25:10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, en estos dos textos hay algo que es común, y es que las dos partes dicen la palabra Señor. Dicen la palabra Señor porque estaban dentro de una iglesia, porque conocían históricamente quién es Cristo, conocían de sus milagros, entendían, pero su corazón era un corazón hipócrita, era un corazón falso, no profesaban una fe verdadera. Y en los dos escenarios, el Señor a uno le dijo
Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y a las vírgenes que no estaban preparadas, que parecían también, porque cuando estaban sentados todas parecían las esposas que iban las vírgenes que estaban esperando al esposo. Todas tenían lámparas, pero había una diferencia, que unas tenían aceite y las otras no. Tenían un conocimiento, pero no amaban a Dios, no tenían esa certeza en su corazón, no estaban llenos de Cristo. Eran mera hipocresía, era solo apariencia. Y a las dos se les dijo: no os conozco. Qué triste, mi hermano, que tú seas desechado, que el Señor te diga: no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, hacedor de maldad. Mi hermano, que no sea tu caso, que tu corazón con toda sinceridad busque al Señor, porque si no, tu recompensa es el infierno. Qué triste, mi hermano, estar una eternidad en el infierno, habiendo entendido los asuntos del cielo. Qué dolor tan grande en el corazón, mi hermano. Pero sería el justo juicio por tu pecado y por tu maldad. Así que huye de la hipocresía, huye de la apariencia, huye de ser un falso creyente, alguien que muestra una profesión de fe que no vive, que no es cierta. Y no estamos hablando de debilidad o de lucha contra el pecado. Estamos hablando de aquel que se hace ver de lo que no es, que confiesa lo que no vive, que no es práctico ni es cierto en su accionar como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios, como cristiano. Así que la palabra hoy nos está exhortando a no ser falsos y a no ser hipócritas. Nos está exhortando a vivir en humildad. Nos está exhortando a huir de la cizaña y a mantenernos como trigo, para que un día estemos con nuestro Señor por la eternidad. Así que deja la vanidad, deja el orgullo y no aparentes lo que no eres. Vive como un verdadero creyente. Esto nos lleva a las aplicaciones prácticas, al cuarto punto. Y como aplicación práctica debemos tener en cuenta el llamado que nos hace las Sagradas Escrituras a una vida exterior, pero también unida a una vida interior, que ame la verdad del Evangelio. Porque si nosotros vivimos solo en el exterior, no somos del Señor. Dice Romanos capítulo 2, versículo 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Y dice Tito 1:16: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, pues así te engañas a ti mismo. Estos tres textos, mis hermanos, nos muestran las siguientes aplicaciones. En primer lugar, nos dicen que no seamos oidores olvidadizos de la palabra. Si nosotros solo venimos a escuchar la palabra, pero en nuestra vida diaria no vivimos la palabra, entonces no somos justos delante de Dios, porque aquel que ha sido justificado por Cristo, que ha sido salvado por la gracia de Dios en Cristo, será un hacedor de la palabra que escucha. No puede haber tal cosa como que escuchas y escuchas palabras y sermones y palabra y te llenas de palabra, pero cuando llega el primer momento de practicar la palabra, estás fuera de lo que es la verdad de la palabra. Mi hermano, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un creyente que ama al Señor, tu vida será práctica en la palabra que escuchas. Vivirás practicando la verdad del Señor.
Y lo segundo que nos deja ver es que algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen, conocemos al Dios vivo, soy del Dios vivo, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia bautista reformada, soberana providencia. Pero en el primer momento que llega a la casa, no hace más que cosas abominables, desobediencia y cosas inútiles. Se entrega a todo lo de este mundo. Mi hermano, ahí profesas conocer a Dios, pero lo niegas con tus hechos. Si tú eres un creyente, tienes que ser un creyente aquí y donde te encuentras, en tu trabajo, en tus labores, mostrando que eres de Cristo. No olvides lo que tú eres en Cristo. Recuerda siempre que debes hacer las cosas para la gloria del Señor. No siembres en lo temporal. Mira a Cristo, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y como un verdadero profesante de la fe en Cristo, muestra obediencia, servicio, amor, perdón. Que en tu vida sea mostrado el fruto del Espíritu en toda bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio, en fe, en el carácter de Cristo, que muestren la realidad de lo que verdaderamente eres y dices ser. De lo contrario, mi hermano, vivirás en amargura, en decepción, en odio, en rencor, sin gozo de la salvación, pero aparentando como Adonías, haciendo sacrificios, pero con un corazón desolado y lejos de la verdad del Dios vivo. Mis hermanos, dice 1 Juan 3:15 que nosotros, si amamos a nuestro Señor y si amamos la verdad de la palabra, amamos a nuestros hermanos. Dice que el que no ama está muerto. Un principio de ser creyente es que hay un amor que se tiene que mostrar, mis hermanos. Como vimos en la escuela, debemos ser humildes, dejar el orgullo y vivir para la gloria de nuestro Señor. Mi hermano, que el Señor nos ayude para que podamos ser verdaderos profesantes de la fe que declaramos. Bendiciones, oremos. Señor Dios y Padre nuestro, agradecidos estamos delante de ti, Señor. Porque nosotros, Señor, nos es necesario recordar que sí venimos aquí a adorarte, Señor. Que venimos cada domingo para glorificar tu santo nombre y escuchar tu palabra. Pero nos es necesario examinarnos a nosotros mismos en nuestro corazón, si estamos siendo verdaderos profesantes de la fe que declaramos, Señor. Señor, líbranos de que nosotros seamos hipócritas o de que solo hagamos sacrificios para que podamos conseguir el fin de nuestros corazones rebeldes y malvados. Señor, que nosotros seamos humildes delante de ti, que podamos vivir como verdaderos creyentes, mostrando el fruto del Espíritu, mostrando frutos de arrepentimiento, viviendo para tu gloria y haciendo tu voluntad y obedeciéndote en cualquier lugar donde nos encontremos. Señor, ayúdanos para ser una iglesia que tenga unidad, amor, que nos ayudemos los unos a los otros y nos podamos servir mutuamente. Ayúdanos, Señor, para que podamos como iglesia profesar la verdadera fe que declaramos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada día, en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en cualquier lugar donde estemos, que seamos conocidos por ser piadosos y temerosos de ti. Perdónanos, Señor, si en cualquier momento hemos ofendido tu nombre o hemos blasfemado el nombre de Cristo. Pero ayúdanos para que glorifiquemos tu nombre en todo lo que hagamos, Señor, y podamos vivir para tu gloria. Somos débiles y necesitamos de ti, Señor. Lejos de ti, nada podemos hacer. Te damos gracias en el nombre